Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero compartir hoy día un texto bíblico que es muy conocido y lo vamos a abordar desde la perspectiva de la gratitud, desde la perspectiva de que agradecemos nosotros al Señor. Y a modo de introducción de este sermón en el día de hoy, un sermón acerca de la gratitud, quiero que sepan por qué cosas algunos de los hermanos de nuestra iglesia quieren agradecer al Señor hoy día. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Doy gracias primeramente al Señor porque Dios ha sido bueno. En medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos difíciles, Dios ha sido fiel conmigo, con mi familia, con mi fuente de trabajo, con los que están conmigo. Agradezco al Señor en este año porque hay cosas importantes que he aprendido. Primero, he aprendido a orar más. Segundo, he aprendido a leer y aprender más de la palabra. Y tercer lugar, he aprendido a confiar en el Señor Jesucristo. Y es por eso que quiero darle las gracias y también al mismo tiempo motivarlos a ustedes a que sigamos adelante. Sigamos adelante. No importa la tempestad, no importa los tiempos que vengan. Sigamos adelante. Pero una de las cosas más lindas que no puedo dejar de decir es que este año, pese a que la autoridad y la orden, la ley terrenal decía que teníamos que usar una mascarilla, pese a que tuvimos la mascarilla puesta, la palabra de Dios nunca ni se dejará de predicar. Somos buena tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. En esta mañana damos gracias al Señor porque en su gran misericordia Él nos ha guardado durante este año como familia. Por eso decimos, gracias Señor. Queremos dar gracias al Señor porque este año en nuestra celebración de Navidad pudimos dar gracias porque no faltaba nadie en nuestra mesa. Y le damos gracias a Dios porque en un año de pandemia, algo que nunca habíamos vivido, Cristo permaneció siempre fiel y a nuestro lado y nos hace estar hoy día en tranquilidad y nos hace confiar de que esto va a pasar y que Dios sigue a nuestro lado. Bendiciones, que estén bien. Le damos un gran saludo a nuestros hermanos de Los Espejos, a cada familia de Los Espejos y a nuestros pastores. Que el Señor les bendiga. Amén. Y damos gracias al Señor como familia Mena Soto, porque este año el Señor ha sido nuestro protector y ha sido nuestro proveedor. Por eso decimos Jehová Jireh. Este año damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad, por sus promesas cumplidas en nuestra vida, por nuestra familia y por nuestro hermoso hijo. Quiero darle gracias al Señor por este hermoso año. Dios ha tenido tanta misericordia de cada uno de nosotros. ¿Por qué quiero expresar con estas palabras y me emociono? Porque el Señor este año nos guardó de algo grande, algo maravilloso que hizo el Señor. De nosotros haber tenido el COVID y el Señor nos salvó con misericordia. Él hizo una obra maravillosa en toda mi familia y lo sigue haciendo. Damos gracias a Dios. Y cómo no poder también decir que hemos tenido una palabra del Señor fiel, clara, prudente, conforme a la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestros pastores, muy en especial, y también muy en especial también a nuestra iglesia. Que Dios la bendiga y que la ayude. Este año doy gracias al Señor por su misericordia. Este año doy gracias a Dios por mi familia, la mayor bendición que me ha dado, tenerlos con vida y salud y todos reunidos. Hemos visto días buenos y nos ha acompañado en tiempos difíciles. porque nos sostiene, nos guía y nos muestra el camino hacia Él. Toda la alabanza sea para Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo.
Esas son las razones por las cuales nuestros hermanos y hermanas le agradecen al Señor este año 2020. Hay muchas personas que no tienen ninguna razón para agradecer, pero nosotros estamos muy agradecidos. Por eso hoy día vamos a ir a la palabra del Señor para presentar una razón más para estar agradecidos. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es: ¿por qué los cristianos agradecen la posibilidad de dar? Para ello vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, este pasaje tan conocido, versículos 6 al 15. Dice así la palabra del Señor: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema de hoy precisamente tiene que ver con esta gratitud al Señor por poder ser de los que damos con generosidad. Esa es la razón por la cual nosotros hoy día le damos gracias al Señor. Cuando miramos este pasaje, nos damos cuenta que Pablo escribe 2 Corintios, los capítulos 8 y 9 de esta linda carta, como una respuesta a una situación muy específica que estaba pasando la congregación en Corinto. Se había producido una situación de pobreza, de hambruna, de necesidad en Jerusalén. Y los cristianos judíos de Jerusalén estaban experimentando mucha necesidad. Y Pablo comenzó a levantar una ofrenda entre las iglesias que él había fundado para ir en ayuda de estos hermanos, para poder ayudarles en medio de esta situación tan complicada. Sin embargo, al comienzo esta ofrenda partió muy bien, todos estaban participando con mucho ahínco, pero poco a poco el fervor inicial comenzó a decaer, comenzó a decrecer y algo estaba ocurriendo y la generosidad había comenzado a menguar. Por esa razón el apóstol Pablo escribe estos capítulos tanto para animar a los corintios a terminar de dar esta ofrenda, a hacerla completa, a terminar esto que se habían propuesto, como también lo hace para ofrecerles una ayuda motivacional para que pudieran completar esta ofrenda para los hermanos. Ahora, ¿cómo les anima? En los versículos 1 al 15 del capítulo 8, Pablo les mostró el ejemplo de los creyentes de Macedonia, así como también los logros pasados que habían conseguido estos corintios. Con ese ejemplo en mente y con este recuerdo de la manera en que los corintios habían progresado en el Señor, Pablo les anima a completar esta ofrenda que estaban realizando.
sobre todas las cosas en esta motivación que Pablo lleva a cabo hacia los corintios, guió sus pensamientos hacia nuestro Señor Jesucristo, comentándoles que Jesús se hizo pobre para que ellos pudieran ser ricos con los regalos del perdón, la nueva vida espiritual y la seguridad de la salvación eterna. Pero para ayudarles a completar esta ofrenda, también en los versículos, capítulo 8, versículo 16, hasta el capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo lo que hace es enviarles a Tito y a otros 2 hermanos a Corinto. Estos últimos versículos del capítulo 8 sirven como una especie de carta de recomendación de Pablo para estos hombres que él había enviado. Ahora, Pablo no estaba enviando a estos hermanos a Corinto porque fueran incapaces ni porque deseara terminar la obra por ellos mismos. El tiempo era esencial en estos momentos, ya que el apóstol estaba a punto de partir hacia Jerusalén. Él podía ver que los corintios se beneficiarían con ánimo y con la ayuda que se dieran unos a otros para completar la obra. Por esa razón, la oración de Pablo era que los corintios recibieran a estos hermanos en el espíritu con que habían sido enviados. No iban para obligarlos a dar, sino para ayudarlos a completar esta ofrenda que los corintios de verdad querían dar, pero que por alguna razón habían decrecido en ella. Cuando miramos esto en el contexto de la situación actual que estamos viviendo, vemos que estamos terminando un año complejo, un año difícil, un año inolvidable en muchos sentidos. Si analizamos las estadísticas nacionales del día de ayer, las cifras nos decían que 16.404 personas el día de ayer no estuvieron en casa para Navidad y tampoco van a estar en ninguna Navidad más de aquí en adelante. Más de 2.500 nuevos contagios de COVID-19 están sumándose a diario y los esfuerzos para proteger a la población parecen realmente infructuosos. La crisis ha impactado la salud, la economía, la convivencia familiar, la educación y muchas áreas de la vida que ha generado una gran necesidad. Por eso en nuestra iglesia iniciamos esta campaña para terminar el año pensando en cuál es el motivo más grande que tenemos hoy para darle gracias a Dios. Después de pensar mucho en esto, quiero personalmente agradecer a Dios por la gran oportunidad que me brinda de poder dar y de poder ser generosos. La vida está llena de crisis. Y en medio de las crisis hay muchas personas que se ponen al lado de los que piden. Y los que piden siempre creen que ellos merecen recibir más que el otro. Se parece mucho a las personas que en la televisión son entrevistadas, producto de las aglomeraciones en los malls, en los bancos o en los supermercados. Siempre que el periodista se acerca a estas personas y entrevista a alguien, siempre dicen lo mismo. La gente es muy inconsciente y salen igual. ¿Por qué dicen eso? Porque sienten que ellos sí tienen una razón justificada para estar ahí, pero los demás no. Es decir, hablamos siempre desde el egoísmo. En las iglesias, generalmente los que menos dan son los que más exigen, son los que más juzgan y son los que ofrecen lo que otros dan. Los que piden, exigen y se indignan. Rechazan lo que se les da si no es exactamente lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Los que piden tienen mala memoria, o al menos tienen una memoria selectiva, porque recuerdan algunos eventos, pero olvidan u omiten otros en donde hay alguien que ha sido generoso con ellos. Por eso hoy día quiero agradecer a Dios por ser de los que dan, con todos los riesgos que dar implica. Porque basta pensar en aquel que dio hasta su propia vida, nuestro Señor Jesucristo, para que nos demos cuenta que lejos de encontrar gratitud, el Señor recibió traición y finalmente el martirio de un delincuente. Entonces, si dar es tan riesgoso,
Si dar es tan complejo, ¿por qué hoy día deberíamos agradecer a Dios por el privilegio de ser de los que dan? Bueno, en esta mañana vamos a considerar 3 razones que nos van a ayudar. En primer lugar, debemos agradecer a Dios por el privilegio de poder dar, porque Dios bendice a los que damos. Los versículos 6 al 11 nos aclaran bastante bien este principio. La palabra del Señor dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el versículo 10 es muy significativo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En este pasaje tan hermoso, el apóstol Pablo está ilustrando este principio de que Dios bendice a los que damos con una ilustración de 2 agricultores que siembran en su campo. Hay uno que siembra escasamente. Este obviamente es un tacaño en cuanto a la cantidad de semilla que deposita en la tierra. Y parece que este campesino, agricultor tacaño, parece que lo que trata de hacer es ahorrarse un poco de dinero sembrando poquito. Sin embargo, esa acción solo tiene un enfoque en el presente, porque al final el sembrador que actúa así será aún más pobre, porque así como sembró poca semilla, igualmente entonces recogerá una cosecha pobre. En cambio, el segundo sembrador que menciona Pablo aquí, ve su obra en una forma completamente diferente. Él siembra su semilla generosamente, no escasamente como el primero. La palabra generosamente es la misma que en el versículo 5 utiliza Pablo para describir la expresión de vuestra generosidad. En el griego, esta palabra es eulogiais, que significa bendición. Increíble, bendición. Generoso, generosamente es bendición. Como sustantivo es un obsequio, un regalo otorgado como un símbolo de bondad generosa para promover el sustento de quien recibe esa bendición. Y en particular esta palabra, generoso, generosa, traducida así, que tiene el significado de una bendición, es una referencia a un benefactor caracterizado por una generosidad gozosa. En el versículo 5, para Pablo, la ofrenda es una bendición para la iglesia de Jerusalén. Y aquí en el versículo 6 que estamos estudiando ahora, se refiere a la misma idea, pero en esta ocasión se refiere a la bendición que se describe como lo que retorna al sembrador. En otras palabras, esta ilustración es la de un agricultor que siembra anticipándose a la bendición de una abundante cosecha. Este agricultor sabe que lo que se ponga en la tierra regresará multiplicado. Por lo tanto, sería muy necio ser miserable en su siembra. Porque la manera de asegurarse las bendiciones de una cosecha generosa y abundante es ser generoso en sembrar. Este mismo principio bíblico está presente en el libro de Proverbios, en los profetas menores como Malaquías y en varios otros pasajes bíblicos.
Un agricultor sabio nunca va a considerar que una semilla bien sembrada es un desperdicio. Por lo tanto, lo que va a hacer es ser generoso al sembrar. Da de corazón y con alegría. Un agricultor generoso da de corazón, da con alegría, no por tristeza o necesidad, como dice el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un sembrador generoso da con abundancia porque sabe que es Dios quien le provee para dar. El versículo 8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Un agricultor generoso da con abundancia porque sabe que cosechará frutos de justicia y más recursos para seguir dando con libertad. Eso está en el versículo 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hace muchos años, era un pequeño, y leí la historia de un hombre que llamó a su pastor por teléfono. Este hombre era un campesino, un agricultor, un hombre del campo. Y llamó por teléfono a su pastor para advertirle que la recesión económica había golpeado muy fuertemente sus rebaños, por lo que al día siguiente, cuando el pastor viniera a buscar ese cordero que este campesino ofrendaba como primicia cada mes, debía saber que esa ofrenda sería diferente. El pastor se entristeció bastante porque las necesidades eran muchas. Así que al colgar el teléfono, oró por ese campesino y por su familia, y también por las familias de la congregación que serían duramente afectadas por esa crisis. Sin embargo, al llegar el día siguiente a buscar esa primicia, le recibieron el campesino y su esposa, que ya estaban esperando al pastor, pero lo extraño es que no estaban con un cordero, sino que tenían 2 corderos para ofrendar como primicia. El pastor quedó bastante impresionado y le hizo notar al campesino su asombro. Y la explicación que estos hermanos le dieron al pastor fue lo siguiente. La esposa del campesino había oído la conversación telefónica que su esposo había tenido con el pastor. Y a la luz de la fe, lo invitó a orar y a conversar a la luz de la palabra de Dios. Y ambos, después de orar y después de conversar, llegaron a la conclusión de que esta no era una crisis, sino una extraordinaria oportunidad para sembrar con más generosidad. El principio era claro: el que siembra generosamente, generosamente segará. Pido disculpas si en esta mañana hay algún tacaño escuchando este sermón, pero estoy seguro de que los generosos saben muy bien de lo que estoy hablando y de seguro dirán: el Señor ha sido fiel en bendecir mi generosidad. Por eso en esta mañana damos gracias a Dios por el privilegio de ser generosos. La segunda razón para agradecer a Dios por el privilegio de ser generosos es que Dios es glorificado cuando damos. Dios no solamente bendice a los que damos, Dios es glorificado cuando damos. Esa es una segunda razón para estar muy agradecido por la oportunidad que nos da Dios de ser generosos. Los versículos 12 y 13 del pasaje que hemos leído dicen: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Me gusta esta frase que dice la administración de este servicio. Si lo estudiamos en el original griego, la forma en la que Pablo describe la ofrenda es un servicio que el creyente rinde para su Señor. Y en este sentido, se aprecia que el servicio de la ofrenda cumple al menos dos grandes propósitos que glorifican al Señor. Primero, suple lo que a los santos falta. Es decir, cuando ofrendamos generosamente, hay personas que van a suplir sus necesidades y eso, sin duda alguna, que glorifica al Señor. Pero también, cuando ofrendamos, hay un segundo propósito que trae gloria al Señor. Y es que esa administración, esa generosidad, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, no solo se suplen las necesidades de las personas, sino que además esas mismas personas van a ser agradecidos con el Señor. Pablo está explicando esto en el versículo 13 con mucha claridad. Dice él, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es decir, los que recibirían la ofrenda de los corintios eran los hermanos pobres de Jerusalén, cuya necesidad estaba siendo abastecida por esta ofrenda generosa que estaban recogiendo Pablo y sus colaboradores. Sin embargo, estos hermanos pobres de Jerusalén no solamente suplirían sus necesidades, sino que también serían impulsados a adorar y glorificar a Dios. Por lo tanto, no solo el dador, sino también el que recibe, adorará y alabará a Dios por esta misma ofrenda. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a aclarar más el versículo 13. Mire cómo lo redacta. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. En otras palabras, solo puede dar de una manera que glorifica al Señor aquel que obedece al Evangelio. Uno de los videos que más me ha producido impacto en el último tiempo es el de unos creyentes orientales que reciben unas cajas con Biblias en su país que está cerrado al Evangelio. Al abrir las cajas para recibir cada uno un ejemplar de la palabra de Dios, estos orientales lloraban de gratitud y glorificaban al Señor. Seguramente quienes ofrendaron generosamente para comprar y transportar esas Biblias lo hicieron hasta anónimamente con la finalidad de glorificar a Dios. Y los hermanos orientales que recibieron las Biblias seguramente nunca sabrán los nombres de esas personas que ofrendaron, pero también glorificaron a Dios. Tanto el que da como el que recibe glorifica al Señor. Hoy día, esa es una de las razones por las cuales agradezco la posibilidad de dar. Porque independientemente de si sabe o no se sabe qué di, cuánto di, cómo di, Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que lo hacemos para glorificarle a Él. Y seguramente a alguien por ahí que ha recibido el beneficio de esa dádiva, de esa ofrenda, debe en este momento estar glorificando al Señor. No me preocupa mucho lo que piense o deje de pensar algún tacaño. Solo me interesa que el Señor sea glorificado. Y finalmente, la tercera razón para agradecer el privilegio de poder dar con generosidad es porque Dios fortalece el compañerismo
de los que damos. Miren los versículos finales, 14 y 15. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. No solo Dios bendice a los que damos y es glorificado cuando damos. El Señor también, mediante la generosidad de los cristianos genuinos que obedecen al Evangelio, fortalece el compañerismo de los que dan con generosidad. No solo hay gratitud de parte de los que reciben la ofrenda o el beneficio de ella. El texto bíblico nos muestra cómo la ofrenda también fortalece los lazos de compañerismo cristiano entre la iglesia de Jerusalén, que mayormente estaba compuesta de judíos, y las iglesias que Pablo había fundado, que estaban levantando esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén, que en su mayoría estaban conformados por gentiles. Así es, mis queridos hermanos. Los judíos cristianos empobrecidos en Jerusalén, que estaban necesitados, eran o tenían una barrera étnica enorme con los hermanos de las iglesias no judías que estaban haciendo esta ofrenda para bendecirles. Estas diferencias étnicas entre judíos y gentiles producían una división brutal y además producían una actitud arrogante de los judíos hacia los no judíos. Estos no judíos se llaman gentiles en la Biblia. Estas divisiones eran tan fuertes que el Señor tuvo que revelarle al apóstol Pedro que no menospreciara a los gentiles mediante una visión. Le tuvo que decir, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pero adicionalmente, no solo con Pedro había problemas, hubo que realizar un concilio en Jerusalén para poder persuadir y convencer a los cristianos judíos de que los gentiles también podían ser evangelizados y podían tener los mismos beneficios de la salvación que ellos. Ahora, usted puede darse cuenta que había una enorme barrera entre judíos y gentiles. Sin embargo, todas estas diferencias son superadas en una forma impactante en el pasaje que estamos estudiando aquí. En vez de haber una división, en vez de haber un odio, en vez de haber una rencilla, los cristianos gentiles rompen toda barrera siendo generosos y los cristianos judíos rompen toda barrera agradeciendo y orando al Señor por aquellos que están ofrendando para sus necesidades. Ahora, el cambio de actitud no fue una cuestión de dinero, sino de algo mucho más profundo que llevó a la oración y a la valoración de la generosidad. Estos judíos cristianos están orando en favor de los cristianos gentiles, están orando en su favor y están teniendo una gratitud hacia ellos. Y los cristianos gentiles están teniendo un corazón generoso en favor de sus hermanos. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? El versículo 14 nos dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahí está la clave. Ahí está lo que rompe con las divisiones. En esa ofrenda, los judíos cristianos veían la evidencia de la sobreabundante gracia de Dios que les había otorgado a los gentiles. Los cristianos judíos de Jerusalén se dieron cuenta de que estos hermanos eran realmente salvos, eran realmente creyentes, eran realmente redimidos, porque no vieron las divisiones, las barreras, los obstáculos étnicos que históricamente les habían separado, sino que pasaron por encima de eso. El amor de ellos era genuino, la conversión de ellas era genuina, porque esta ofrenda generosa estaba direccionada a suplir las necesidades que a ellos les faltaban. Esa ofrenda dejaba en claro que el evangelio había sido precisamente tan efectivo entre los gentiles como entre los judíos. Era una hermosa expresión de compañerismo cristiano la que los unía en un solo cuerpo, aunque estaban separados por muchos kilómetros de distancia. Hoy día estamos en un mundo en el que se acentúan las diferencias todos los días. Nuevas ideologías ateas
conflictos, peleas, divisiones al por mayor. Pero la generosidad sincera no deja lugar a dudas de que el evangelio de la gracia ha obrado en las personas. Al menos eso puede verse en el reflejo de la historia de Zaqueo, el odiado recaudador de impuestos que fue visitado por el Señor Jesucristo para salvarle. Y una de las evidencias de que su conversión fue genuina, fue real, es que su corazón generoso hizo de inmediato una restitución a quienes había dañado económicamente, devolviéndoles cuadruplicado, 4 veces aquello en lo que Zaqueo les había defraudado, él devolvió cuadruplicado. La generosidad genuina es, sin duda alguna, una de las evidencias de un cristiano verdadero, de una conversión verdadera, de un nuevo nacimiento. Doy gracias a Dios entonces en esta mañana por el privilegio de dar, porque esto produce un compañerismo entre los que de verdad han nacido de nuevo. Si hay alguien que hoy aún no logre entender de dónde surge el deseo de dar de esta manera, el apóstol Pablo nos deja absolutamente claro, absolutamente iluminado el gran motivo, la gran razón del por qué somos generosos, del por qué y desde dónde se produce la generosidad. Pablo nos deja aquí un broche de oro con el versículo 15, al decir, gracias a Dios por su don inefable. Damos por la gratitud que tenemos al Señor, que en su generosidad nos dio primero a nosotros lo más grande, la salvación por pura gracia, la cual Él ha denominado en el versículo 14 la superabundante gracia. Entonces, si de verdad hemos sido salvados y si de verdad entendemos que la salvación es un generoso regalo inmerecido por pura gracia, entonces lo natural es que también respondamos con generosidad, dando generosamente a los demás, no porque lo merezcan, no porque haya alguna causa funcional, no para ser vistos, no para que me reconozcan, sino porque Dios a mí me dio con tanta abundancia esta salvación tan grande, entonces yo reacciono de la misma manera que Dios lo ha hecho, dando generosamente y por pura gracia. Y entender esto y practicarlo es un verdadero privilegio que hoy día agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y por esa razón le invito hoy día a hacerse esta pregunta. ¿Qué quiero agradecer al Señor de este 2020? Seguramente nos hemos quejado mucho de este 2020, pero seguramente vamos a encontrar hoy día alguna razón para darle gracias a Dios, para darle gracias a Él por el privilegio de ser de los que dan de su tiempo, como nuestros diáconos, como las hermanas que colaboran en la iglesia, que dan de su tiempo y semanalmente están llamando a los hermanos para estar conectados, para profundizar en el compañerismo, para saber cómo están, para orar por ellos, para leerles un texto bíblico. Seguramente aquí están los que han sido generosos este año para compartir de lo que han recibido del Señor y dar a los demás recursos, tiempo, dones, pero sobre todo cariño y amor. Démosle gracias al Señor en esta mañana por el privilegio de ser de los que dan y las bendiciones que eso nos deja. Oremos a nuestro bendito y glorioso Señor.